Bueno, esta semana vamos a tratar lo que han sido las movilizaciones y demandas que han ocurrido en nuestro país impulsadas por el movimiento feminista. Este movimiento ha visibilizado un conjunto de situaciones de injusticia que afectan a las mujeres de nuestro país. Desigualdades que se expresan en los distintos ámbitos, económico, político, laboral y también en el ámbito de la educación. Un conjunto de estereotipos, de diferencias y asimetrías entre hombres y mujeres enraizados profundamente en la sociedad chilena y que se expresan en ámbitos que van desde la familia, desde la escuela, desde el ámbito laboral y el trabajo, hasta el ámbito de lo político. Diferencias que se han ido transformando en una jerarquía de dominación y en una ideología del sexismo que presume que lo masculino está sobre lo femenino y que se expresa a diario en situaciones de injusticia, en situaciones de desigualdad y en situaciones incluso de violencia y abuso. Ejemplos de desigualdad en Chile hoy día entre hombres y mujeres son numerosos, por solamente hablar de tres. En primer lugar, la brecha salarial en Chile. En el mundo, el promedio de diferencia salarial es de aproximadamente un promedio de un 14%. Las mujeres hoy día en Chile participan en un 40% en la fuerza laboral. Sin embargo, la brecha salarial es enorme. Hay una diferencia de salarios entre hombres y mujeres en promedio en Chile, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, del cual Chile es parte, de un 32%. Eso sitúa al país entre los 5 países con mayor brecha salarial en este círculo de países y lo pone a Chile también dentro de los 2 países con mayor brecha salarial en Latinoamérica, solo después de Brasil. Pero junto con ello también hay una enorme brecha salarial, brecha importante en materia de acceso a la política. Recientemente un estudio de Naciones Unidas del PNUD ha señalado que efectivamente las diferencias de representación entre hombres y mujeres después de la última elección parlamentaria efectivamente disminuyeron. Hoy día las mujeres en el Senado son un 23%, las mujeres en la Cámara de Diputados son un 23%, pero los obstáculos no llegan hasta ahí. Se ha establecido que existe una enorme discriminación en el acceso a los recursos para que estas mujeres efectivamente puedan avanzar en términos de representación. Hoy día los hombres capturan más de un 75% de los recursos dedicados a financiar campañas políticas versus un 25% de las mujeres. Pero también no se puede dejar de mencionar la enorme brecha sexista que existe en materia de educación. Recientemente, la semana pasada, se dieron a conocer los últimos resultados del CIMSE. Si miramos ese instrumento en el tiempo, por ejemplo, desde la educación básica, podemos ver que las desigualdades de habilidades y de conocimiento entre hombres y mujeres, entre niñas y niños, es efectivamente casi nula en esa etapa de la educación. En cambio, en la medida que avanzamos en el ciclo educativo y llegamos a la educación media, efectivamente las brechas entre hombres y mujeres son enormes. Efectivamente hay prácticas pedagógicas, efectivamente hay instrumentos hoy día que son inadecuados y que tienen un fuerte sesgo sexista. Es importante señalar que el sistema educativo no solamente va a determinar los intereses y el desempeño de las personas en distintas áreas del conocimiento, lo que tiene como resultado que hombres y mujeres efectivamente escojan carreras distintas y con un marcado sesgo masculino o femenino. Bueno, en relación con lo señalado, las políticas públicas son una herramienta fundamental para avanzar efectivamente en la igualdad de género entre hombres y mujeres. Y expresa también la decisión política de los gobiernos en efectivamente en avanzar en la disminución de las brechas.
Recientemente, la semana pasada, el presidente Piñera ha anunciado al país un conjunto de iniciativas y proyectos muy importantes, que son un punto de partida. Por ejemplo, debo destacar el anuncio sobre la reforma a la Constitución, que iguala derechos entre hombres y mujeres. También debo destacar efectivamente el abordar la situación de desigualdad en la salud privada entre hombres y mujeres y que particularmente afectan a las mujeres en edad fértil. También debo destacar la igualdad en un tema que es clave, que tiene que ver con la administración igualitaria del patrimonio familiar. Y finalmente es de señalar el compromiso que ha anunciado el presidente en el ámbito de una mayor participación de las mujeres en cargos de efectiva responsabilidad. Sin embargo, las políticas públicas no pueden quedarse solo en la redistribución de beneficios. Las políticas públicas también deben avanzar hacia superar efectivamente las estructuras de dominación que hoy día existen en la sociedad chilena y que afectan a las mujeres. En particular, aquellas brechas que efectivamente que tienen que ver con la estigmatización de roles a través de políticas de igualdad de trato, como aquellas efectivamente se requieren, políticas que efectivamente permitan superar las diferencias que hoy día existen entre hombres y mujeres a través de leyes de cuota. La inclusión de derechos que permitan una mayor igualdad es fundamental para avanzar hacia una sociedad más democrática, que efectivamente asegure la igualdad de participación y de derechos entre hombres y mujeres. Pero antes de terminar este breve comentario, quisiera referirme también a que en los próximos días, el 1 de junio, al presidente le corresponderá entregar su primera cuenta pública al país, donde no solamente hablará de los temas que se han avanzado en estos 3 meses de gobierno, sino también en la hoja de ruta que lo acompañará hasta el 2022. Es importante que todos, ciudadanas y ciudadanos, efectivamente pongamos énfasis, particularmente aquellos que vivimos en regiones, sobre la importancia que tendrá en los anuncios las regiones, los recursos que se destinarán a ella y la prioridad que se le entrega a las problemáticas regionales. En el caso particular de Antofagasta, será importante, por ejemplo, anuncios que tengan que ver con la infraestructura, como por ejemplo el tan esperado tranvía de Antofagasta, pero también esperamos anuncios que tengan que ver con la crisis que hoy día enfrenta el empleo en la región y finalmente también abordar los temas de salud. Muchas gracias.